bendiga en esta preciosa noche. Es un privilegio maravilloso poder, hermanos, estar esta noche en este lugar. Y lo bueno, hermanos, que el Señor está aquí con nosotros. Gloria a Dios. Yo no sé, hermanos, si usted lo ha sentido, pero Dios está en este lugar. Venimos con gozo, venimos con alegría. Antes, hermanos, éramos mudos. Antes, hermanos, estábamos quizás presos, quizás encadenados, pero hoy somos libres. Libres, hermanos, para alabar el nombre del Señor. Libres para decir que Cristo vive, hermanos, y que pronto viene por la iglesia. Gloria al Señor. En esta hermosa noche, hermanos, estamos aquí no por obligación, sino había un deseo del corazón que ya días, hermanos, ha estado ahí en el corazón de venir, pero no se había podido dar. Pero ahora, hermanos, estamos con gozo, con alegría, mi persona, mi esposa, mi hija, en este lugar, para juntos, hermanos, honrar a nuestro Dios. Había hermanos que también me iban a acompañar, pero pues alguna otra razón no pudieron. Pero aquí estamos, hermanos, aquí estamos con esa alegría de exaltar el nombre del Señor. Me alegra, hermanos, saludar al ministerio de la iglesia, al pastor y los hermanos que aquí le acompañan. Yo sé que aquí están, hermanos, haciendo la obra del Señor. La obra del Señor, hermanos, así es. Hermanos, cuando se comienza una obra, es así. Y hermanos, la fe es la que lleva, hermanos, a que Dios traiga las almas a este lugar. Y hemos orado y estamos confiados de que Dios aquí levantará, hermanos, un pueblo grande. Esa es la esperanza. Por eso trabajamos. Porque creemos en Dios. Creemos que Dios multiplica las cosas. Que Dios, hermanos, que de la nada hace las cosas. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Vayamos a la palabra del Señor, hermanos, a la Biblia, vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Gloria al Señor, le bendiga a nuestro hermano que estaba programado para este día a predicar y me ha cedido, hermanos, este tiempo, y con gozo, con alegría, hermanos, lo hacemos, no porque sepamos, sino, hermanos, porque tenemos gratitud con el Señor. El libro de los Hechos, hermanos, abra su Biblia, el libro de los Hechos, capítulo 16. Gloria al Señor. Y vamos a leer un texto bíblico, hermanos. Yo creo que todos lo conocemos, lo sabemos, pero en esta noche el Señor ha dado, hermanos, a que leamos este texto en esta noche, en este lugar, para que así, hermanos, glorifiquemos su nombre. El libro de los Hechos, en el capítulo 16 y el verso 25. Ya lo tenemos, hermano. La palabra del Señor se lee como está escrita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Palabra de Dios. Un texto. Gloria al Señor. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos les oían. Qué hermoso. Hermoso nuestro Dios. Tenemos aquí, hermanos, el relato de un hombre, de algo maravilloso que Dios hace con aquellos quienes hemos creído en la palabra viva de Dios. Todos conocemos a este hombre llamado Saulo. Un hombre, hermanos, que posiblemente este hombre fue educado desde su niñez hermanos, al fariseísmo, a la ley, a cumplir. Era un grupo de personas quienes, hermanos, tenían ese celo y esa fidelidad a cumplir la ley.
Este hombre nació bajo una familia, se supone, bastante, hermanos, de buena posición económica, quienes se preocuparon por su hijo a que aprendiera, hermanos, lo que era la ley de Dios. Lo pusieron, hermanos, a las escuelas donde este hombre pasó la mayor parte de su vida joven, aprendiendo, leyendo los libros de la ley. Este muchacho, hermanos, se hizo un hombre tan fiel a aquella enseñanza, porque eso es lo que él aprendió, lo que le enseñaron desde su niñez, y amó, abrazó con fidelidad aquello, lo que los maestros le habían enseñado. Era un hombre fiel, cumplidor a la palabra, hermanos, de la ley. Y esa, hermanos, lo llevó a él a ser un hombre recto, justo, hermanos, delante de todos. Este hombre, hermanos, como decía, pasó su tiempo, su juventud en las escuelas. En Tarso habían, hermanos, buenas escuelas, buenas universidades, donde se enseñaba la palabra, la ley de Dios. Pasados los años, este hombre, hermanos, fue enviado a la universidad allá en Jerusalén. En Jerusalén, hermanos, una universidad de renombre, de alto prestigio. Una universidad donde entraban solamente aquellos hombres, hermanos, quienes tenían ese gran gran sabiduría y grande, hermanos, deseo de aprender más de la ley. Ahí se encontraba un gran maestro, un hombre, hermano, de renombre, un hombre que respetado, un hombre, hermano, que era, hermanos, un rabino de la ley. Saulo fue llevado a los pies de Gamaliel, el gran Gamaliel, el cual, hermanos, le enseñó a Saulo, ya, hermanos, en su vida ya adulta, hermanos, a cumplir la ley. Saulo abrazó la ley. Saulo fue fiel a la ley. Saulo creía que esto era correcto delante de Dios y que Dios estaba de acuerdo con él, hermano, porque él era fiel y creía él de que Dios le agradaba a Dios aquellas cosas. Saulo, hermanos, creemos que Saulo, en el tiempo del ministerio de Jesús, por estar en las universidades, en los seminarios, Saulo no escuchó de Jesús. Y cuando fue a Jerusalén, no sabía lo que había acontecido en Jerusalén. No sabía de la crucifixión, de la muerte y resurrección de Jesús. Porque él estaba entregado al 100%, hermano, a aprender, a ser, hermano, fiel a la enseñanza de la ley. Cuando Saulo, hermanos, ya pasa todos sus estudios, pasa, hermanos, aquel gran estudio que había llevado, dice la Biblia que este hombre tenía facilidad de conversar con las gentes. Él podía conversar con los judíos tranquilamente, podía conversar con los gentiles y no había ningún problema, manejaba 4 idiomas. Este hombre tenía un gran potencial. Hermanos, era un hombre como él, no había otro. No había otro. Aventajaba a sus compañeros. Pero hermanos, pasaron los años. Jesús fue crucificado, fue muerto. Los discípulos se levantaron, la iglesia del Señor, hermanos, estando en el aposento alto, dice la Biblia, que recibió la promesa que Jesús había dicho en la tierra: quedaos en Jerusalén y no vayáis de allí hasta que seas investido del poder de Dios. Es bueno estar en la casa de Dios. Es bueno creer las promesas del Señor. Dios ha dicho que no después, pero no dejaré huérfano, vendré otra vez. Cristo viene por la iglesia. Que aunque seamos poquitos en un lugar, Cristo viene por la iglesia. Cuando los apóstoles, hermanos, empezaron a predicar la palabra de Dios, la predicación de los apóstoles chocaba con la enseñanza de Saulo. Saulo no le gustaba porque, hermano, no era tanto la predicación, sino que ellos decían que Jesús era el Señor. Que Jesús era el Señor. Que Jesús era Dios.
Esto chocaba con la enseñanza de Saulo. Y Saulo pasaba su tiempo, hermanos, hablando y, hermanos, debatiendo, pero no podían resistir al Espíritu de Dios. Entonces Pablo, hermanos, al ver que era imposible cambiar la mentalidad de los seguidores de Cristo, en su corazón empezó a arder el odio, la rabia, la impotencia. Y la única forma era, hermanos, de poder parar aquello, era matarlos, era perseguirlos, era prohibirles predicar la palabra de Dios, porque chocaba la enseñanza que él tenía con la enseñanza de Cristo de la gloria. Y aquello, hermanos, le llevó a Saulo a pedir cartas de los sumos sacerdotes y, hermanos, a perseguir a los hermanos, porque no había forma de pararlos, no la había. Y la sangre en Saulo, hermanos, ardía de odio, hermanos, quería triturar a la gente, quería desaparecer a los cristianos. Pero los cristianos, hermanos, ahí firmes, hablando la palabra del Señor, diciendo: Cristo vino a esta tierra, Cristo lo crucificaron, lo pusieron en una tumba, pero no resistió la tumba, no lo pudo resistir el diablo, se levantó al tercer día y se fue a la presencia de Dios Padre, y un día vendrá por la iglesia. La sangre de Cristo limpia el pecado. Entonces, hermanos, la ley que había aprendido Saulo era contrario, según él, a la enseñanza o la predicación de los apóstoles. Pero, hermanos, un día dice él: ¿saben qué? Yo tengo que perseguir a esta gente, pero tengo que prohibirles a seguir enseñando esta doctrina, que no nos es necesario oírla ni recibirla. Y tomó aquellas cartas, tomó, hermanos, aquellos permisos para poder ir a Damasco, para poder perseguir a aquellos cristianos que, hermanos, que como se levantó aquella persecución, los cristianos comenzaron a huir de diferentes partes. Y él estaba seguro de que la mayoría se había ido para Damasco y que había que ir ahí, hermanos, a traerlos, a apresarlos. Pero antes de irse, hermanos, allá a Damasco, según se cree, él fue a visitar a su maestro. Él fue a decirle, hermanos, a su gran maestro Gamaliel, a decirle: quizás he aprendido un camino en el cual tengo el permiso de las autoridades del concilio. Y voy a ir a perseguir a esta gente que nos están haciendo daño. Quizás Gamaliel conocía a Jesús. Gamaliel había visto a Jesús. Gamaliel era amigo de Santiago. Quizá Gamaliel, hermanos, cuando escuchó a Saulo, posiblemente le dijo: has emprendido un camino mal. Dios no se agrada de lo que estás a punto de hacer. No es aceptable delante de Dios. Aquellas palabras, hermanos, a Saulo lo llenaron de duda, pero estaba determinado a ir y perseguir a esta gente. Mientras caminaba en los caminos hacia Damasco, él, hermanos, con ese odio que lo caracterizaba, con esa fidelidad hacia su secta, hacia su religión, hacia lo que él había aprendido, determinado a seguir y a terminar como los cristianos, emprendió aquel camino. Mientras va caminando, dice la Biblia, que él, hermanos, se le apareció una luz del cielo tan resplandeciente. En el momento que Saulo vio aquella luz, al verla, sus ojos quedaron ciegos. Perdió, hermanos, un poco el conocimiento. Y no vio, hermanos, no pudo ver, porque aquella luz iluminó sus ojos. Y dice la Biblia que cayó en tierra, quizás de rodillas. Y cayendo en tierra, escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me estás siguiendo a mí? Saulo no podía ver, pero podía escuchar aquella voz. Aquella voz no eran los compañeros que iban con él.
No, aquella voz era una voz, hermanos, tan poderosa. Y no le quedó otra que decir en aquel momento, hermano, en que estaba en tierra: Señor, ¿quién eres? Y el Señor le responde, le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es tener cosas contra el aguijón. Saulo está en tierra y le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? En ese momento recibió él al Señor, creyó en el Dios que predicaban aquellos hombres, del cual él había sido testigo un día, que lo estaban apedreando, y que el hombre dijo: yo veo los cielos abiertos. Ahí Pablo fue testigo, hermano, de ese evento. Él sabía que estaban hablando con poder, y aquellas piedras no podían hacer nada, desechaban esta carne, pero el espíritu de Esteban, viendo la gloria de Dios. Saulo sabía en ese momento que algo especial había en los cristianos, algo grande había en el evangelio. Gloria al Señor. Cuando escucha la voz del Señor, dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Vente a la ciudad y ahí se tira lo que tienes que hacer. Aquel hombre, hermanos, pasó un tiempo, hermanos, los apóstoles no creían mucho en él, porque sabían que era un hombre, hermanos, perverso, un hombre que arrastraba a los evangélicos. Pero él se convirtió. Él creyó. Él creyó, hermanos, a la palabra de Dios. Como él había sido fiel. Aquello, hermanos, él creía que agradaba a Dios. Ahora está convencido de que en su corazón, hermanos, es limpio y que ha creído en el Dios verdadero. Ahora él sabía que tenía poder, no de la tierra, sino poder de Dios. Él sabía que tendría que ir a hacer la obra del Cristo de la gloria, del Cristo vivo, del Cristo que se había levantado de los muertos. Gloria al Señor. Ahora Saulo, hermano, se encuentra junto con los cristianos, pero no pudo hacer mucho en aquel lugar, tuvo que salir, porque aquellos amigos, hermanos, compañeros que fueron de él decían: este es un traidor, y tuvieron que sacarlo con una canasta y se fue. Pero Dios tenía un plan, como él mismo había dicho, qué instrumento le sería de utilidad en su obra. Saulo, hermano, se caracterizó por ser un hombre fuerte de carácter, un hombre fiel a Dios, un hombre, hermano, que no le importó sufrir, sino que hizo lo que tenía que hacer, porque así sentía él que Dios se lo demandaba, y la fidelidad de él le llevó, hermanos, a ser un hombre lleno de fe. Ahora este hombre ya no se llamaba Saulo. Ya, hermanos, le cambió el nombre de Dios. Saulo era su vida de aquel hombre, hermanos, poderoso, que tenía acceso a los reyes, a los sacerdotes. Ahora, hermanos, este hombre le cambian el nombre a Pablo en el idioma romano. Ahora Pablo, hermanos, Dios lo comienza a afinar, lo comienza a utilizar de poquito a poquito. Dios no usa a alguien, hermanos, así de la noche a la mañana, no. Hay un proceso que hay que pasar. Gloria a Dios. Saulo fue enviado de nuevo, hermanos, allá a Tarso. Y allá Pablo, hermanos, él pasó un tiempo, unos años, pero no pasó de balde, sino que pasó predicando. Él miraba, hermanos, que allí ese era un lugar, Tarso, es lo que ahora es Turquía. Pablo ahí, hermanos, predicaba el evangelio, le hablaba a los judíos, y miraba que los judíos les encantaba escuchar noticias de Jerusalén. Les encantaba escuchaban a Pablo cuando Pablo le decía: Jesús murió, resucitó, pero no fue culpa de los judíos, fue los romanos. Y hermanos, y bueno, Pablo veía que le escuchaban. Comenzó Pablo a predicar y a predicar el evangelio. Tanto que Dios, hermanos, comenzó a llenarlo y a revelarle su palabra. Ahora vemos aquí a un hombre que no es aquel Saulo, hermanos, que persigue la iglesia. Ahora vemos a Pablo lleno del Espíritu. Vemos a Pablo, hermanos, lleno del poder de Dios. Vemos a Pablo y Silas que dicen que, hermanos, andaban ahí predicando la palabra de Dios. Y que, hermanos, tuvieron unos días predicando la palabra de Dios, yendo al templo a la oración.
Mientras estos hombres, hermanos, iban a la oración, así como usted y yo, vamos a la oración todas las veces que el pastor dice hay oración en la iglesia, estos hombres llegaban e iban, hermanos, al templo a orar. Ellos iban tranquilos, con gusto, con alegría, porque iban a anunciar, hermanos, siempre la palabra de Dios. Pero mientras ellos, hermanos, se cruzaban la ciudad, las vías ahí, hermanos, había gente por donde cruzar. Y dice la Biblia que todos los días una muchacha que se encontraba ahí, y hermanos, era como una pequeña empresa de algunas personas, las cuales, hermanos, les generaban ganancias de quienes ellos podían vivir, porque tenía un demonio de adivinación. Entonces Pablo, hermanos, y Silas dicen que caminaban a la oración un día, como todos los días ellos iban, hermanos, y esta muchacha siempre decía lo mismo: estos hombres son hijos de Dios Altísimo, el cual predica el Evangelio, predica la verdad, predica el reino de Dios. Y no decían nada, no decían ninguna mentira, era una verdad. Pero, hermanos, un día, como todos los días que Pablo se encamina, dice que el apóstol va hacia la oración. Miren lo que dice, miren lo que dicen ellos. Gloria al Señor. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolo a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se golpeó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rascándose la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, lo metió al calabozo de más adentro. Ahora, no habían cometido ningún crimen. Habían salvado, hermanos, la vida de una hembra. La habían libertado de un, hermano, de un encarcelamiento en que vivía. El problema, hermanos, es que alguien se beneficiaba de ese encarcelamiento espiritual que tenía esta joven. Pero viendo, hermanos, la libertad, estos hombres se molestaron porque no por la muchacha, sino por las ganancias que ya no iban a recibir. Y Pablo y Silas fueron, hermanos, les quitaron su ropa. Oiga esto, les quitaron sus ropas, les azotaron. Y no crean, hermanos, que son azotes así con un poco de lástima, no. Había odio, como el odio que sentía Pablo, hermanos, en el tiempo de convertirse. Ese mismo odio tenían esta gente. Y descargaron ese odio en las espaldas de Pablo, en las espaldas de Silas. Tanto así que se cree, hermanos, que el rostro de estos hombres era casi irreconocible, porque se hincharon, su cuerpo se hinchó. Los tomaron, hermanos, y los llevaron a la cárcel sin haber investigado nada. Pero eso es el precio del Evangelio del Señor. Gloria a Jesús. Y aparte de eso, hermanos, vienen y los meten en la cárcel, hermanos, golpeados, sangrentados. Aquel lugar era un lugar inhumano. Aquel lugar había humedad, había mal olor. Ahí, hermanos, había oscuridad. Y lo llevaron a lo más adentro. Y no solamente eso,
en sus cuerpos inmóviles. Y era para comenzar a analizar quizás si hubiese sido un salvadoreño, hubiese sido un centroamericano, quizás se hubiera puesto ahí a hablar con el compañero, mira, analicemos bien esto porque esto no está fácil. Mira la castigada que nos han pegado. Pero Pablo no hubiera hecho eso. No le dijo eso a Silas. Y Pablo tampoco no se puso ahí a renegar. Sino, hermanos, que quizás entre ellos decían, pero qué bueno que aquella muchacha se liberó. La obra que Dios hizo ahí delante de la gente. Qué bueno que se levantó esta hembra y fue libre para Cristo. Quizás ellos conversaron, quizás sí, hermano, en aquella incomodidad que da, dice Pablo, cantemos al Señor, cantemos, dice Pablo. Hermanos, era la medianoche. Los presos estaban durmiendo. Los carceleros estaban ahí haciendo su trabajo. Aquella cárcel era una cárcel inhumana porque ahí metían a toda la gente. Aquella cárcel olía, hermanos, a putrefacción, a eso olía esa cárcel. No era fácil. No era, hermanos, un lugar bonito. Aleluya, estaban golpeados, hermanos. Estaban amarrados. No había forma de salirse. No había forma, hermanos, de poder escapar. No había abogado que los fuera a ver. No había un familiar que, hermanos, estuviera pendiente de decir, vamos a pagar una fianza por esto. No había nadie. Solamente estaban los dos ellos. Y comenzaron, dice la Biblia, a medianoche a cantarle himnos al Señor. Dice la Biblia que si 2 o 3 se ponen de acuerdo aquí en la tierra. ¡Oh, gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Es que si 2 o 3 se ponen de acuerdo aquí en la tierra, cosas grandes Dios va a hacer. Por eso, hermano, no se desanime cuando todo hay poquito. Aquí está la gloria del Señor. Y Dios bendecirá con mucho, con poco. Aquí está la gloria de Dios. Ese es el Dios de miles y el Dios de uno, el Dios de 3 está en este lugar. Gloria al Señor. Comenzaron a cantar alabanzas al Señor. Con aquella libertad que tenían, podían estar amarrados físicamente, mi hermano, pero la boca y la lengua tenían suelta. Podían alabar al Señor. Nada les impedía de alabar el nombre de Cristo. Comenzaron a alabar al Señor. Mientras ellos cantaban, quizás, hermanos, los presos allá les decían, hombres, cállense. Porque dice la Biblia que los presos les oían. Oh, hermanos, cuando somos agradables ante Dios, Dios escucha y Dios recibe la alabanza. Cuando le cantamos desde el corazón, Dios recibe la alabanza. Rompe, hermanos, los cielos y llega a la misma presencia de Dios. Porque Dios busca un corazón agradable, un corazón humilde, un corazón verdadero, un corazón genuino es lo que busca Dios, una alabanza de verdad. Los hombres le cantaban a Dios de verdad. Y mientras ellos cantaban, hermanos, quizás, pienso yo, no lo dice la Biblia, quizás ellos cerraron los ojos, todo el mundo estaba oscuro ahí, pero cerraron los ojos y quizás, hermanos, pudieron ellos con la fe levantar la mano y dijeron, Señor, te adoramos, porque eres Dios de los vivos y de los muertos, te levantaste de la tumba y ahora estás, Señor, a la diestra del Padre. Te adoramos, Señor, porque le has salvado a esta joven, te adoramos, Señor, porque estamos en esta condición, tú eres digno de alabanza todo el tiempo. Es que a Dios hay que alabar en todo tiempo. Dios se merece la alabanza en todo tiempo. No solamente cuando estamos libres, hermanos, o bien comidos, no. Hay que alabar a Dios cuando hay problemas. Hay que alabar a Dios cuando estamos en dificultades. Hay que darle la gloria a Dios en todo tiempo, porque Él es Dios en todo tiempo. Gloria al Señor, aleluya. Hoy alabo su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras ellos cantaban, hermanos, dice la Biblia que Dios empezó a oír y empezó a responder por aquellos dos que estaban allá, por aquellos dos hombres, hermanos, que le eran agradables delante de Él. Y Dios tocó aquella cárcel con su mano poderosa. Y dice la Biblia, mientras cantaban, aquella cárcel comenzó a temblar. Un temblor comenzó a haber ahí.
En aquel tiempo no existía la tecnología que ahora existe. En aquel tiempo, hermanos, eran paredes de cemento. No había, hermanos, nada que calentar. Aquel lugar era un lugar helado. Pero Pablo y Silas cantaban, Dios respondía del cielo. Gloria al Señor. Y aquellos cánticos y aquel temblor que estaba ocurriendo, los presos se levantaron. Hermanos, y las puertas de las cárceles, hermanos, de todas las, me imagino de cada cuarto donde están los presos, comenzó a abrirse. Dios venía buscando a los que eran de Él. Había más presos ahí, pero Dios buscaba a los dos que eran de Él. Las cárceles temblaban, las puertas se abren. El carcelero, hermano, comienza a afligir y dice, no había luz en aquel lugar. Él sabía que algo estaba ocurriendo. Gloria al Señor. Es que cuando la presencia de Dios está, hermano, no hay nada ni nadie que la pueda detener, porque su presencia sobrepasa al poder natural de esta tierra. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Alabe su nombre. Gloria a Dios. Los presos, dice la Biblia. Mire que las puertas se abrieron, pero ningún preso se salió. Era para que todos salieran. Cuando Dios está en el asunto, hermano, todo funciona a la perfección. Como dije, Dios venía a buscar a los suyos. A Pablo y Silas venía a buscar a Dios. Los presos, hermanos, Dios los mantuvo en el mismo lugar. Y viendo el carcelero, que todo estaba, hermanos, perdido. Según él estaba perdido porque, hermanos, en aquel tiempo había una ley que el carcelero tenía que pagar con su vida si una persona, si un preso se escapaba. Entonces el carcelero se sintió perdido. Él se sintió que los presos habían ido. Y viendo esto, y hermanos, trata de tomar de hacer una acción, de tomar su espada y poder, hermanos, porque de todas maneras lo iban a matar siempre, según él. Pero, hermanos, Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito. En la presencia, hermanos, en el corazón de Dios había un propósito. Gloria al Señor. Y no importaba que dos de los suyos fuesen castigados de esa forma e ir a un lugar, hermanos, ahí terrible para el ser humano. Pero en Dios había un propósito. Quería dar salvación. Y aquel carcelero tomó la espada y estuvo a punto de suicidarse. Pero Pablo, hermanos, pidiendo luz, le habló y le dijo, hombre, no te hagas daño. Aquí estamos todos, nadie se ve. Y el carcelero, hermanos, estaba ahí y Pablo le dice, hermanos, que eso era una obra de Dios. Y el hombre cree. Y en esa misma noche, dice la Biblia, hermanos, que él, su familia, fueron bautizados. Y Dios tenía un propósito. Hermano amado, Dios tiene un propósito. Muchas veces pasamos por dificultades grandes. Cuando las dificultades son manejadas por Dios, al final hay una bendición de Dios. Posiblemente, hermanos, muchas veces nos sintamos encarcelados, nos sintamos amarrados, nos sintamos sin fuerzas. Creamos que Dios es el único, el cual puede darnos, hermanos, la libertad, darnos la bendición. Día más tarde, Pablo, hermanos, dice él, habiendo pasado todas estas cosas, dice Pablo, con toda fidelidad a Dios y con toda firmeza en la palabra, dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder y potencia de Dios. Para el que cree, el evangelio es evangelio de poder.
Nunca, hermanos, nos sintamos, hermanos, avergonzados por el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Dios hizo tantas maravillas a través de su pueblo, el cual había creído en la palabra del Señor. Si vemos, hermanos, las cosas que hizo Dios a través del apóstol Pablo, fueron grandes, innumerables, muchísimas. Hombre, hermanos, que se mantuvo firme en su palabra, así como fue un hombre fiel toda su vida. Fue un hombre, hermanos, fiel a Dios. Y por eso Dios le reveló tantas cosas, tantas maravillas, que ahora, hermanos, es una bendición para la iglesia de Cristo. Así que, hermanos, cuando se sienta usted en dificultad, cante alabanza al Señor. Cante alabanza al Señor. Tal vez crea, hermanos, que Dios no le escucha. Dios está atento a la alabanza. Él está ahí todos los días con nuestra vida. Cuando nos sintamos, hermanos, con debilidad, cantemos alabanzas al Señor. Porque Él las escucha y abre, hermanos, todo aquello que pueda estorbar. Toda cadena, Dios la rompe. Gloria al Señor. Vemos el poder de Dios. Así que, hermanos, adelante en la obra del Señor. Si usted es tierno, adelante en la obra del Señor. Vendrán dificultades, confíe en Dios, que Dios le llevará al lugar perfecto. Dios está con usted, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a llenar, como Pablo y Silas, hermanos, y todos aquellos quienes creyeron en la palabra del Señor fueron llenos del poder y de la unción del Espíritu Santo. Cuando hay desánimo, acordémonos que Pablo, hermanos, estuvo en la cárcel y que Dios lo sacó de ese lugar. Físicamente, Dios lo sacó de ese lugar. Yo me gozo, hermanos, me alegro de estar en este lugar. Me alegro, hermanos, al verle. Me alegro, hermanos, a que juntos alabemos el nombre del Señor. Me alegro de ver a Obed, Dios le bendiga. Y que siga adelante. No se detenga. El camino del Señor es duro, es difícil. Pero, hermanos, con Dios todo lo podemos, porque Él va con nosotros. Dificultades vendrán, pero confíen en el Señor, que Dios le ayudará a salir adelante. Dios está con su iglesia, Dios está con su pueblo. Aleluya. Hermano amado, he venido con alegría, con gozo, y a decirle que sigamos adelante. Que pronto el Señor viene. Pronto nos vamos de este lugar. Pronto nos vamos al lugar que el Señor ha prometido llevarnos. Que tiene esta esperanza, hermano, que tiene esta esperanza en Él. Esperémoslo, purifiquémonos, limpiémonos, esperemos al Señor. Si no viene esta noche, vendrá el amanecer. Si no viene el amanecer, vendrá en el día. Si no viene en el día, vendrá en la noche. Pero el Señor viene. Viene el Señor. Estamos en los últimos tiempos, hermano. La maldad se ha levantado con poder. Eso quiere decir que Cristo viene pronto por la iglesia. Pronto sonará la trompeta y los muertos que duermen en Cristo Jesús oirán, hermanos, se levantarán. Los que estemos vivos, dice el Señor, que no seremos adelanteros a ellos, sino que en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, que el pueblo del Señor se levantará al encuentro del Hijo de Dios. Estaremos con el Señor siempre y le veremos cara a cara, tal como Él es. Así que, hermanos, adelante en el Señor. Alabe al Señor, glorifica su nombre. Hermanos, no sea renuente, alaba al Señor. Afírmese en la fe. Porque hay momentos en que la fe nos mengua un poco. Pero confiamos, hermanos, que la obra no es nuestra. La obra es de nuestro Dios. Y Él la perfeccionará hasta el día de su venida. Adelante en el Señor. Este es mi tiempo. Que la paz de Cristo y la consolación del Espíritu Santo. Gracias. Gloria al Señor. Yo me quería despedir. Pero, hermano, le voy a pedir en el nombre del Señor que pasemos al frente. Gloria a Jesús. Dios está en este lugar. La iglesia, hermanos, de este tiempo, Dios está derramando bendición.
Dios se está llenando con su Espíritu Santo. Y la iglesia se está llenando después del Espíritu Santo. Porque esto, hermanos, es un síntoma de que Cristo viene por la iglesia. Y la iglesia comenzó llena del Espíritu Santo en aquel tiempo. Y la iglesia se va a ir siendo llena del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y el diablo ha venido para matar, hurtar y destruir. Pero Dios ha venido para dar vida y vida en abundancia, para libertad. Vamos a orar por los matrimonios. Que Dios bendiga poderosamente a cada vida. Oramos en el nombre del Señor. Aleluya, Padre. Adoramos y bendecimos tu nombre, Señor, en esta preciosa noche, Dios mío.